Muy buenas noches, estimados estudiantes. En esta oportunidad vengo a mostrarles y a enseñarles una de las culturas más importantes del mundo antiguo. Estos son los fenicios. Aproximadamente se desarrollaron hace 2000 años antes de Cristo. La ubicación geográfica de esa cultura está en lo que vendría a ser actualmente Asia Menor. Ahora, los fenicios se caracterizan dentro de sus muchos logros, principalmente por dos cosas. Uno es que era un pueblo comerciante. ¿Qué quiere decir? Se dedicaban principalmente al comercio y a la venta de productos de distinto tipo. Esto lo llevó obviamente al segundo punto. Además de comerciantes, por ende, eran también exploradores. Al ser exploradores, comenzaban pues, como ven en el mapa, una exploración de todo lo que vendría a ser su ubicación geográfica marítima. Este caso es lo que es el Mediterráneo. El mar Mediterráneo fue básicamente su mercado más importante y de aquí se le considera como una de las culturas también muy importante en el tema del comercio. Se ganó obviamente enemistades también con muchas culturas. Muy bien. Una de sus características más importantes, ahora partiendo acerca de sus características, tenemos, en primer lugar, tenemos lo que es uno de sus más grandes aportes, la creación del alfabeto. Sí, del alfabeto. Todos sabemos que en la cultura mesopotámica es donde se crea el primer indicio de forma de escritura, la famosa escritura cuneiforme. Pero es con los fenicios que ya esto es codificado dentro de una lista de letras que se conoce en la actualidad también con el nombre de alfabeto. Además, también, por obvias razones, por el hecho de ser comerciantes y exploradores, también se dedicaron a lo que vendría a ser el crédito. Pero ellos lo llevaron a un nuevo nivel. Este nuevo nivel consistió en la creación, por primera vez en la historia, de lo que vendría a ser una moneda, lo que vendría a ser el dinero, propiamente dicho, que antes no existía, porque antes era lo que era el trueque. También tenemos que son en gran manera, y se destacan bastante en este tema, que eran unos excelentes navegantes. Sus exploraciones por el Mediterráneo lo llevaron a explorar distintos lugares de la costa y en estos lugares también dejaban algunas colonias que después les servían pues como mercados. Los fenicios no se caracterizaron por tener un ejército. Básicamente ellos se defendían con su economía, de caso con su moneda. Eran unos comerciantes. Las culturas del mundo antiguo sabían de los fenicios y cuando ellos querían obtener algo, sabían a dónde recurrir, a los fenicios. Ellos podían conseguir casi todo lo que podían pedir distintas culturas, como por ejemplo los hebreos, como por ejemplo los griegos, etcétera, etcétera. Muy bien. Además también se considera que el tipo de gobierno que tuvieron ellos recibe el nombre de talasocracia. ¿Por qué? ¿Por qué recibe este nombre? ¿O qué quiere decir este nombre, ¿no? Talasocracia quiere decir gobierno del mar. Era un tipo de estado que tenía, en la mayoría de casos, sus ciudades principales dentro de lo que vendría a ser el Mediterráneo, las costas del Mediterráneo, y es en el mar donde ellos más estaban comerciando, explorando, haciendo alianzas, obviamente comprando, vendiendo, y por esa razón es que se le conoce con el nombre de gobierno del mar. Paraban más fuera de su lugar de origen, que vendría a ser esta zona. Aquí están inclusive sus ciudades principales, estas ciudades principales que en un momento les sirvieron de capitales en distintos lugares, en distintos tiempos, como Biblos, Sidón y Tiro, pero por su mismo sistema de talasocrático, más se dedicaban pues a la exploración y a estar siempre comerciando en el mar Mediterráneo.
Muy bien. Además de eso, los fenicios también establecieron tres tipos de factores para la sustentación de su economía. En primer término tenemos las factorías, que vendrían a ser algo así como depósitos de su mercadería. También tenemos lo que son colonias. Estas colonias eran ciudades, pero eran ciudades que estaban fuera de su lugar de origen, o sea, de Tiro, de Bilbo, de lo que vendría a ser el propio centro comercial y capitales de la cultura fenicia. Además, también tenían lo que eran concesiones. Una concesión, o las concesiones, vendría a ser algo así como un alquiler de zonas, alquiler de ciudades, un alquiler de ciudades fuera de su territorio, donde obviamente también comerciaban, se dedicaban al comercio de una manera extraordinaria, y esto también nos lleva a una siguiente característica que sí, quizás por obvias razones, al ser comerciantes se dedicaban también a esto. Eran, por llamarlo así, unos piratas comerciantes. También podríamos utilizar el adjetivo de estafadores. Estafadores porque, oye, es la primera cultura que utiliza la moneda. Entonces, por ejemplo, ellos eran unos grandes replicadores de objetos que podían traer de una región a otra y los hacían pasar como originales. Fueron la primera forma de piratería, no de pirata del Caribe, sino una forma de piratería donde duplicaban los originales, ¿no? y obtenían grandes ganancias de la venta de estas cosas. Muy bien, con respecto a su organización, veamos por acá. Vamos a ver ahora su organización. Con respecto a su organización, ellos mantenían lo que eran ciudades, ciudades-estado, independientes. Estas ciudades-estado independientes, en estas ciudades-estado independientes gobernaba un rey. Cada uno tenía sus propias leyes propias, pero estas leyes, que podían ser propias, estaban amparadas en una muy buena comunicación con su ciudad capital, en este caso Tiro, Sidón o Biblos, ¿no? Así también podemos señalar que dentro de lo que vendría a ser el arte fenicio, destaca lo que son la cerámica, pero ojo, estamos hablando de algunos originales y otros copias. En este caso podríamos hablar de vasijas, o vasillas mejor dicho. Vasijas. Platos, muy bellos, de por sí eran muy bellos. También comerciaban lo que era el vidrio y también lo perfeccionaron. Así también todo lo que vendría a ser esculturas propias y también copiadas. Joyas muy hermosas. Y además, bueno, también la moneda que ellos crearon, que fueron de distintos tipos. Con respecto ya, para terminar, a lo que vendría a ser su religión. La religión fenicia tiene como característica primera, es que eran politeístas. Es decir, creían en varios dioses. Principalmente los dioses estaban orientados a lo que vendría a ser la naturaleza y los astros.
Muy bien, eso vendría a ser un pequeño resumen de lo que es la cultura fenicia. Ahora vamos a tocar otro tema también interesante. Quiero que por favor no se desconcentren. Vamos a tocar un tema también sumamente interesante y que ya lo hemos hablado en clase, pero esta vez vamos a tocarlo de a manera de resumen, conocimientos que necesitamos obtener para poder llevarlo a buen recaudo en este examen que ya viene. Tenemos lo que es la cultura hebrea, los hebreos. Bueno, también se desarrollaron lo que es Asia Menor. Dentro de la historia de la cultura hebrea hay varios pasajes muy bellos, hay pasajes realmente que están en la Biblia, porque si nos ajustamos a la historiografía oficial de la cultura hebrea, la Biblia vendría a ser su fuente principal, su fuente primigenia de lo que son los acontecimientos más importantes de esta cultura y que están ahí. Es parte de una fuente escrita, en este caso de la cultura hebrea. Y en esta fuente, que es la Biblia, se dice pues que el primer gran patriarca, Abraham, salió de Ur, una ciudad dentro de lo que vendría a ser Mesopotamia. En este caso salió por órdenes de Dios, que en ese tiempo recibía el nombre de Yahvé. Ellos iban en busca de la famosa tierra prometida, la tierra de Canaán. Muy bien, eso es como inicio. Este territorio donde ellos se desarrollaron, en la actualidad se conoce con el nombre de la región Palestina. Se encuentra en Asia Menor, como les había explicado, y eran, bueno, básicamente la tierra de Canaán, que era la tierra prometida por Dios. Muy bien. Acerca de sus participaciones, o mejor dicho, su organización política. Su organización política era de la siguiente manera. Habían patriarcas en un primer momento, como por ejemplo Abraham, que ya lo he mencionado acá, que fue el primero de todos, en el cual Dios le habla y le dice que salga con su parentela, con su familia de la ciudad de Ur, en búsqueda de la tierra prometida, ¿no? De la tierra de Canaán. Y después sigue sus demás hijos, Isaac, Jacob, etc. Después tenemos a los jueces, que también es parte de la historia hebrea, aunque en cierta manera fue un momento difícil dentro de la historia hebrea, que ellos se encargaron pues de llevar a buen recaudo y proteger lo que vendría a ser la cultura, las costumbres de la cultura hebrea. Posterior a esto, y a pedido de ellos mismos, comenzó la etapa de los reyes. En este caso, mencionar a dos. El primer rey de la cultura hebrea, a pedido del mismo pueblo hebreo, fue Saúl. Sin embargo, este rey no le fue muy bien. Inmediatamente después de él entra, considerado el mejor rey de la cultura hebrea, el gran David. El gran David que derrotó a Goliat, que hizo grandes reformas, que salvó al pueblo hebreo de los filisteos y que además se le considera casi como un héroe nacional, ¿no? Es una de las más grandes figuras dentro de la cultura hebrea. También está su hijo, Salomón, de la cual se dice que era el hombre más sabio del mundo. Eso dice la Biblia, y era un hombre muy sabio y que también mandó a construir el palacio más hermoso que ha tenido la cultura hebrea. Fueron tiempos realmente muy buenos, pero lamentablemente después que Salomón muere, al pueblo hebreo no le fue tan bien y se dividió. Tenemos aquí la división. Se dividió
en Israel y su capital Samaria, y en Judá con su capital Jerusalén. Se dividió en dos regiones, siendo el mismo pueblo hebreo, por diferencias políticas, ¿no? Básicamente. Bueno, con respecto a su organización económica. Con respecto a su organización económica de la cultura hebrea, podemos mencionar primero que eran grandes ganaderos. Muy bien, y dentro de la ganadería, dentro de lo que vendría a ser la ganadería, el pueblo hebreo, o mejor dicho, dentro de la ganadería destaca lo que es el caprino, las ovejas. Era un pueblo de pastores, era un pueblo y otros. Era un pueblo que se dedicaba bastante a lo que es la ganadería. Y es más, dentro de lo que vendría a ser sus costumbres, había bastantes historias en torno a esto, ¿no? Los pastores, las ovejas, etcétera. Y obviamente por el caprino también obtenían lo que era leche, queso y lana. Además también en la agricultura destacaron, igual también en el comercio. No de manera tan impresionante como los fenicios, pero lo tenían bien claro y comerciaban con distintos pueblos. Muy bien, dentro de algunas características de la cultura hebrea con respecto a sus tradiciones culturales, tenemos lo siguiente. Tenemos que el pueblo hebreo dentro de sus aportes culturales, destaca lo que es la Biblia, en primer lugar. La Biblia, el cual se divide en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y como lo dije, este libro, la Biblia, es la fuente histórica más fiable acerca de la cultura hebrea. Así también tenemos lo que son los mandamientos que fueron entregados por Dios a Moisés. Después de el famoso Éxodo, o en el Éxodo, mejor dicho, después de la salida de Egipto. Dentro de lo que vendría a ser la religión. Dentro de la religión, en primer lugar, se considera una religión monoteísta. Es decir, creían en un solo Dios. Este Dios, en un primer momento, era Yahweh, o también conocido como Yahvé. Era la primera vez en la historia universal antigua que una cultura afirmaba que solo existía un Dios. Asimismo, por ende, eran muy espiritualistas, y por ende también moralistas. Creo que esto es uno de sus principales aportes, ¿no? El hecho de Dios, el hecho de, si puede decirse, de la religión como aporte cultural, sentó las bases de la civilización occidental. Tanto así, pues, que después los romanos también lo tomaron muy en cuenta para su religión oficial, ¿no? Dentro de lo que vendría a ser también el pueblo hebreo. Una cosa también que me estaba olvidando aquí, dentro de lo que es la Biblia, se habla de una parte que es muy importante, que es el Tanaj, que vendría a ser el Antiguo Testamento, pero también tenemos otro que es el Torá, que es básicamente el libro de los judíos actualmente, ¿no? Sabemos por historia que los judíos, los hebreos,
creen más en el Antiguo Testamento que en el Nuevo, ¿no? Donde claramente destaca la figura de Jesús, pero que ellos no creen en este Jesús que llegó hace 2000 años. Es importante tenerlo en cuenta. Muy bien, entonces también ahora tenemos lo que es la organización social. La organización social hebrea, básicamente era en base a la igualdad y la justicia. Básicamente también por la religión que profesaban, ¿no? Por los principios cristianos que ellos conocían. No había muchas diferencias, no existían muchas diferencias sociales. Muchas diferencias sociales. Muy bien, esto es con respecto a la cultura hebrea y espero pues que haya sido de agrado de todos ustedes y nos estamos viendo en la próxima oportunidad. Muchísimas y muchísimas gracias.